Sócrates entiende que cada uno de nosotros tiene una visión particular de la realidad. Es lo que habitualmente pues todos llamamos una opinión. La opinión es siempre subjetiva, pertenece al conocimiento de cada uno. Yo no puedo afirmar que aquello que yo considero sea verdad. Claro, él decía, si queremos alcanzar una verdad, y esto es algo que tiene que estar al alcance del ser humano, puesto que es un ser racional, es necesario salir de la opinión particular y abrirse a un conocimiento objetivo. La mejor manera de hacerlo, según él, era estableciendo un diálogo en el cual, partiendo de las posturas personales, a través de ese diálogo con otra persona, mediante todo un proceso de argumentación, podríamos alcanzar la verdad objetiva para todos. Por eso su método filosófico se denomina dialéctica, porque está basado en el diálogo. Vamos a ver cuáles son los pasos que él recomienda deben seguirse en un proceso dialéctico. El primero de ellos, me voy a echar para allá, el reconocimiento de la propia ignorancia. De Sócrates, ¿no? Todos conocemos la frase solo sé que no sé nada. ¿Qué sentido tiene esto? Pues es importante. Es lo que él llama la ironía. Una palabra que hoy en día tiene una acepción completamente diferente, ¿no? Consiste en que yo tengo que ser capaz de eliminar todos mis prejuicios. Según Sócrates, el problema que tenemos es que a la hora de conocer la realidad utilizamos todo conocimiento previo que a lo mejor está basado o en experiencias o en la educación que nos han dado o en la cultura en la que vivimos. Claro, cuando tú te abres a un nuevo conocimiento, él decía que cometemos el error de tener en cuenta todo lo adquirido previamente. Estos son los prejuicios, juicios previos a la experiencia. Es decir, yo conozco a una persona y basándome en mis experiencias anteriores, deduzco que la persona pues va a ser de una manera, va a tener un determinado carácter, una personalidad, y él dice esto es absolutamente erróneo, porque eso no es más que una opinión particular. Si quieres conocer algo, lo primero que tienes que hacer es dejar absolutamente a un lado todo prejuicio, todo conocimiento previo y partir absolutamente de cero. Este paso, como digo, se llama ironía. Paso siguiente. Una vez que tú has asumido la importancia de abandonar el conocimiento previo, tienes que abrirte a la verdad. Este proceso se llama mayéutica. Es una palabra que le escoge del arte de las matronas de dar a luz, ¿no? Para Sócrates, alcanzar la verdad era lo que era para los bebés que están en la barriguita de mamá, abrirse a la vida, abrirse a la luz. Esta dialéctica, este diálogo, debe ser establecido siempre entre un maestro y un alumno. ¿Por qué? Porque la función del maestro va a ser guiar al alumno para que él mismo se dé cuenta, él dice, de las verdades que guarda en su interior. Por eso el sistema socrático era muy incómodo para la gente, porque no daba nada por sentado, sino que el maestro continuamente ponía contra la pared al alumno para que se diese cuenta de todos esos prejuicios o de todas esas verdades particulares, vamos a decirlo así, que guardaba en su interior. Mayéutica, diálogo dirigido por un profesor que guía al alumno para que descubra las verdades que guarda en su interior. Claro, esto a veces es complicado, porque significa que vas a tener que abandonar un montón de creencias que tú tenías cuando a lo mejor mediante ese diálogo y esas buenas preguntas que te van guiando, ¿por qué dices que esto es así? Si dices que esto es así, ¿cuál es la razón por la que lo consideras? En fin, situaciones que nos obligan a reflexionar sobre nuestras propias creencias y en un momento determinado, pues el alumno se daba cuenta de que muchas de las cosas que él daba por sentado que eran así, pues a lo mejor no lo eran. Tercer y último paso. Conlleva tres realidades. La primera de ellas es el autoconocimiento. ¿Tiene sentido? Sí, claro, porque en la medida en que tú te vas dando cuenta de tus propios errores, vas conociendo cuáles son aquellas facetas de tu conocimiento, de tu personalidad, de tu carácter que debes abandonar, porque lo único que generan es confusión o conocimiento particular. En segundo lugar, dice Sócrates, vas a adquirir un conocimiento ya verdadero, lo que es objetivo, has abandonado tu particularidad. Y luego, en tercer lugar, que es, para él es fundamental, es la práctica del arete, la práctica de la virtud. No tiene ningún sentido que tú te hayas conocido a ti mismo, hayas alcanzado un conocimiento verdadero, objetivo, y luego todo eso no se traduzca en algo que sea
puramente práctico. La virtud, que se llama arete, aparece aquí en el esquema. Sócrates la define de una manera contundente, muy clara. Dice, es una norma de comportamiento objetiva. Luego ya no ofrece dudas. Para eso ha servido el diálogo racional, para alcanzar ese conocimiento objetivo, por la que todos los hombres deben guiarse. Dicho de otra manera, si yo sé que algo es cierto, debo respetarlo y debo vivir conforme a esa norma establecida, dado que esa norma ha sido el resultado de un diálogo racional. Claro, una persona que se da cuenta de lo que debe hacer porque ha descubierto que eso es verdad, independientemente de lo que yo pensaba antes, inmediatamente, pues a lo mejor tiene que hacer un esfuerzo, ¿no?, para dominar el placer o las tendencias particulares, subjetivas, que nos alejan de lo que de verdad todos debemos hacer en esta vida. Es decir, yo soy muy consciente de que si no me levanto por las mañanas a trabajar, la sociedad no funciona. Todos debemos hacerlo. Eso puede ser contrario a mi visión particular de lo que es una vida feliz. Pero si he descubierto esa verdad, tendré que dominar mi tendencia al placer, levantarme por las mañanas y ponerme a trabajar. Es un ejemplo sencillo, pero creo que te puede ayudar. Seguimos. Una persona que ha alcanzado este conocimiento objetivo, lo primero que tiene que hacer es dominarse a sí mismo. No está diciendo Sócrates que haya que renunciar al placer. Lo que está diciendo es que los placeres deben siempre contribuir a lo más positivo del ser humano, es decir, a su lado más racional. Un placer que me permite a mí disfrutar de algo, pero que impide que los demás puedan realizar sus proyectos personales, ¿no? Si yo soy un empresario y me dedico a hacer que todos mis trabajadores sean unos esclavos y sean unos siervos para ganar más dinero, buscando el beneficio particular, pues lógicamente impediré, ¿no?, lo que se llama en ética la felicidad social, y esto no debe hacerse. ¿Por qué entonces el hombre a veces actúa así? Claro, la respuesta que da quizás te va a sorprender un poco. Dices que lo hacemos por ignorancia. Y para Sócrates es imposible que una persona haya descubierto algo que sabe que es verdad y no lo haga simplemente por egoísmo o por la búsqueda de un placer personal. Sin conocimiento, sin haber alcanzado esa verdad objetiva, dice él, es imposible que la persona actúe como un ser racional. Luego, para empezar, conocimiento. Quien actúa mal lo hace por ignorancia. Mediante este autoconocimiento vas a aprender, dice él, a liberarte de esos malos deseos. Claro, en el momento en el que tomo conciencia de lo que debo hacer y cómo debo actuar, me convierto en alguien que vence esa tendencia al placer que no ayuda absolutamente en nada a contribuir al bien común, y me convierto en una persona que va a respetar las leyes. Dice él, respetuoso con las leyes de su polis. Para mí puede ser más cómodo tirar un papel al suelo, pero en el momento en el que me doy cuenta que no debo hacerlo, me convierto en un ciudadano que va a respetar las normas sociales o las leyes. Tiro para acá. Últimas apreciaciones. Según Sócrates, la ética y la política son lo mismo. Es curioso. ¿Por qué? Porque para ellos el hombre feliz, el hombre bueno, es el que vive en la polis. Por lo tanto, si tú consigues que todos los habitantes de la polis respeten este modelo de conducta objetivo, la vida política va a funcionar. Luego, para ellos, la ética y la política es exactamente lo mismo y consiste en establecer unos criterios que permitan al hombre vivir conforme a la ley. Si alguien viola esta ley, ¿qué está haciendo? Buscar un bien particular, y eso es contrario al bien común. Por lo tanto, la ley se va a convertir en una exigencia no que venga de una autoridad política. La ley se va a convertir en una autoexigencia que procede del uso de la razón. Dicho de otra manera,
Para Sócrates, el que ha descubierto la verdad objetiva no tendría por qué necesitar una imposición por parte de una autoridad, sino que simplemente tu propia capacidad de razonamiento es la que te va a hacer actuar de una manera correcta. La ley hay que cumplirla siempre, porque es exigencia no del poder político, sino del uso de la